Buenas tardes, soy Paco Montalbán, para quien no me conozca, presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno. De nuevo agradeceros vuestra asistencia a este nuevo webinar de unos amigos que están en Madrid y que se mueven por el mundo entero, que llevan años haciendo soluciones para gas natural comprimido, etcétera, etcétera, y que de hace unos año, 2 años, ahora lo dirá Alejandro, que es la persona que nos acompaña hoy, nos dirá cuánto tiempo llevan ya y lo que ofrecen, pero ya se han metido en hidrógeno de lleno. Y aun siendo de Madrid, su sede social, pues es una maravilla tener en cuenta que ellos son socios del Clúster Andaluz del Hidrógeno, con una muy buena visión, porque saben que aquí en Andalucía nos movemos mucho, nos movemos a nivel regional, pero por supuesto a nivel nacional, comprometidos con la alianza, el Intervalles que hemos puesto en marcha junto con otros valles y clústeres de hidrógeno españoles, casi todos, prácticamente, por no decir todos. Y bueno, pues un placer tener a Gaseco hoy, esta tarde con nosotros. Agradecer mucho a su dirección, a Alejandro González Enche, que es su director general, que nos va a hablar hoy de la tecnología de hidrógeno, tecnología y futuro, el compromiso de GasEco. Dentro de unos minutos empezará Alejandro a hablar. Únicamente, antes de empezar, Alejandro, permíteme que comente un par de normas, que sepáis que se está grabando esta sesión. Si alguien tiene algún inconveniente, que lo comente, a ser posible vía chat, y si no, pues bueno, que no comente nada. Luego, que las cámaras y los micrófonos, por favor, mantenerlos apagados. Podéis usar el chat para cualquier pregunta, y las preguntas, tanto escritas como viva voz, si da tiempo, pues las haremos al final de la sesión. Y nada más, espero que disfrutemos todos, que aprendamos y que conozcamos con profundidad una gran empresa como es Gaseco. Alejandro, te doy la palabra y que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias, Paco. Un placer charlar contigo siempre. Bueno, pues antes de nada, agradecer al Clúster Andaluz del Hidrógeno esta posibilidad de presentarnos como empresa, como amigos y como colaboradores dentro del clúster y dentro de todas las asociaciones y clúster y demás que existen dentro de la península ibérica. Agradecer a la dirección, a Paco, a Dulce y a Rafael, pues el tiempo que están dedicando en estar aquí aguantando la chapa que os vamos a dar. Y bueno, quiero presentar, están conmigo Óscar Barderas, que es el director técnico de Gaseco Suministros y es uno de nuestros grandes portavoces. Y tengo a mi lado también a Pablo Calvo, que es el director del proyecto que estamos construyendo en Andalucía. Me gustaría explicaros un poco quién es Gaseco Suministros y sobre todo qué es lo que hace. Creo que tienen unas presentaciones por ahí la gente del clúster que iremos viendo y para hacerlo un poco más dinámico. Os quiero contar, como os decía, quién es Gaseco, ¿vale? Gaseco es una empresa pequeña, una pyme creada en el 2016, perdón, pero con una amplia trayectoria desde 20 años atrás, en la que hemos estado participando en diferentes proyectos industriales, tanto de gas natural comprimido como de la propia industria, con gas natural licuado, algún proyecto con biometano. Y, bueno, pues sobre todo ahora estamos muy metidos, como decía Paco, en el tema del hidrógeno, construyendo y manteniendo diferentes estaciones. En nuestro portfolio podría decir que tenemos a Óscar Barderas, que es uno de los grandes genios de las infraestructuras de hidrocarburos desde hace muchos años y que en el sector es de sobra conocido. Pablo es uno de nuestros cerebros de pronta o de reciente incorporación y estoy seguro que llegará lejos porque es un tío con capacidades técnicas y capacidades analíticas sobresalientes. Y bueno, yo soy Alejandro González y os invito a cualquier consulta, cualquier pregunta, pues que no dudéis en hacerla. Podemos pasar a comentaros. ¿Qué hace Gaseco? Pues mira, Gaseco es una pequeña empresa, como os he dicho, pero está enfocada a los proyectos EPC, a los proyectos de ingeniería, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos de construcción, de montaje,
a los proyectos de permitting y a los proyectos de procurement de equipamientos para gas natural comprimido, para hidrógeno, para generación de electrólisis, o sea, para generación de hidrógeno a través de electrólisis. Tenemos construidas como unas 20 y tantas estaciones, tanto de GNC como de GNL. Ahora estamos terminando la fase 2 de un proyecto importante, que luego os contaré un poco más, de hidrógeno. Hemos participado en proyectos de hidrógeno y en la distribución de equipamientos para estaciones de movilidad y de plantas piloto para hidrógeno, pero sobre todo venimos del mundo del gas. En el mundo del gas somos de sobra conocidos, somos mantenedores de MT de Madrid, con 1.200 autobuses que salen todos los días, somos mantenedores de TMB en Barcelona con 800, somos mantenedores y constructores de la estación de autobuses de Pamplona y algunas otras más por ahí. Y casi toda la movilidad en Madrid, sobre todo en Madrid, a través del gas, en una forma u otra hemos participado con los propios promotores o con las grandes empresas. Somos una empresa que, como os decía, somos una pyme, no somos más de 16, 18, creo que somos ahora, en el que nuestro fuerte sobre todo es el tema de ingeniería. Hemos participado y participábamos y seguimos participando en grandes proyectos que a mí me llenan de ilusión y sobre todo espero que puedan servir como modelo para que vosotros, los que estáis ahí, y nosotros, sobre todo, potenciemos el clúster y potenciemos todo el desarrollo del hidrógeno que nos hace falta, como decía Paco. Y bueno, pues eso es un poco Gaseco. Somos muy buenos en casi todo lo que hacemos. Yo no me gusta ser modesto porque es la verdad, pero especialmente somos muy buenos en asesorar a nuestros clientes y en diseñar estaciones para que esas estaciones recurran lo menos posible a un CAPES y a un OPES y sean sostenibles, 100%. Si podemos pasar de presentación, pues seguimos hablando de algunos proyectos y algunos retos que nos estamos encontrando. Vamos a hablar ya directamente sobre el tema del hidrógeno y para ello tengo aquí a dos genios que les he pedido ayuda porque evidentemente yo soy el director general, pero tampoco soy el cerebro de la bestia, solo soy un colaborador. Entonces, para estos retos en los proyectos de hidrógeno que nos estamos viendo, hay algunas cosas que creo que son importantes para que todos y en la que todos estamos cayendo a la hora de diseñar proyectos o a la hora de desarrollar proyectos, como pueden ser la regulación, que es muy imprecisa, como puede ser los costes de las implantaciones, el CAPES general de toda la infraestructura, de toda la instalación. La concienciación técnica, porque no todo el mundo acaba de entender cómo funciona el hidrógeno, cómo funcionan las presiones del hidrógeno y cómo funciona todo el ecosistema y la cadena de valor del hidrógeno. Y sobre todo, pues, que hay muchos interlocutores, muchísimos, desde el mercado asiático al mercado europeo, el mercado americano, todos están intentando posicionarse en este pastel que se está desarrollando en el mercado del hidrógeno. Y bueno, pues nosotros estamos aquí ya metidos de cabeza. Entonces, creo que lo mejor para hablar de regulación es que Óscar nos comente algún pequeño percance o cómo está esta situación ahora, pues con los QRAs y demás, y luego pues seguimos charlando. Bueno, a nivel de regulación imprecisa, como ya ha comentado Alejandro, todos los que venimos del tema de gas natural y demás vivimos una época muy similar a la que está ocurriendo ahora mismo con el hidrógeno, en la cual inicialmente no hay un marco claro, la normativa se está adaptando a la carrera, trayendo normativas existentes en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos, gracias a Dios, ya hace poco la normativa de estaciones, pero ya no es tanto la normativa como las administraciones, como están asumiendo estas nuevas instalaciones, ¿de acuerdo? Gracias a Dios, por ejemplo, hay administraciones como la andaluza que se han implicado bastante y más o menos tenemos una guía de por dónde ir y por dónde legalizar y demás, pero hay en comunidades que hay bastantes problemas a la hora de
de poder generar estos permisos y sobre todo agilizar estas instalaciones. Porque el verdadero problema que tenemos es que desde que se inicia un proyecto hasta que lo ponemos en marcha, se legaliza y después se ejecuta y poder construir, tenemos unos márgenes muy amplios de tiempo y, bueno, por ejemplo, en Andalucía, gracias a Dios, han cogido un poquito el toro por los cuernos y se han acortado bastante, pero siempre estamos con el tema de la regulación. La regulación, hay una serie de normativa que todavía nos queda pendiente de poder aclarar. O sea, nos basamos en una normativa que no da valores claros de distancias de seguridad, no da valores claros de cierto tipo de elementos y que tenemos que los ingenieros intentar dejar y ser conscientes de con qué producto trabajamos, qué riesgos tiene y sobre todo cómo se comporta. Y sobre todo también qué equipos y qué elementos podemos traer para llevar a un nivel de seguridad que nos dé tranquilidad. Dentro de esta regulación, pues tenemos que hacer nosotros nuestros propios análisis de riesgos con nuestro soporte. Existen bastantes herramientas en el mercado, pero al final, si no hay una voluntad seria por parte de las ingenierías y por parte de los que van a desarrollar el proyecto, se puede llegar a crear verdaderos problemas a la hora de generar un proyecto, ¿no? Yo, como dice Óscar, estoy totalmente de acuerdo. En Andalucía contamos, en el clúster, por ejemplo, o en la propia comunidad andaluza, contamos con la Agencia Aceleradora de Proyectos, que eso es una maravilla. Deberían aprender todas las comunidades sobre esta agencia aceleradora, porque permite que la cadena de valor, o sea, todo el desarrollo de todas las infraestructuras a nivel de permisos, a nivel de requerimientos, sean un poco más veloces que en el resto. Nosotros en Madrid, por ejemplo, nos hemos encontrado con temas legales en los que para una licencia para una estación de compresión para movilidad con gas hemos tardado hasta 3 años en conseguir un permiso, y eso es una verdadera locura porque tienes que pedir permisos a industria, tienes que pedir permisos a carretera, al ayuntamiento, a la comunidad, y es una locura. Entonces, en Andalucía eso funciona fenomenal. Como decía, tengo aquí al lado a Pablo Calvo, que si bien es uno de nuestros genios, ya está aprendiendo mucho, y me gustaría que os comentara desde fuera, no te pongas nervioso, que os comentara desde fuera cómo está viendo él todo lo que es el aprendizaje y todo lo que es el desarrollo de los proyectos de ingeniería para hidrógeno, sobre todo desde alguien que acaba de terminar con un cum laude una carrera. Bueno, pues muy bien, pues la verdad que sí, desde que entré he aprendido muchísimo y bueno, se ve que con la gente que he tratado y que me ha tocado estar día a día, pues sabían mucho de gas natural, venían del sector y tenían amplios conocimientos, pero a la hora de entrar en detalle con temas de hidrógeno, al ponernos al día con la normativa, se ve que está en el aire, bastante en el aire, pero sí es verdad que desde dentro me han inculcado que al final lo más similar que existe hoy en día es el gas natural, el tratamiento de gases comprimidos, y con la experiencia que tienen y la normativa que va saliendo y gracias a clúster y grupos de profesionales, pues se puede ir avanzando en el sector, viendo que aunque al principio da respeto y hay muchas cosas que no se conocen, pues bueno, poco a poco se puede ir desarrollando e ir avanzando con esas similitudes que presenta respecto a otros temas. Pues yo, como esto ya lo sé, sí. Te lo agradezco. Otro de los temas que hay es el tema del CAPEX a la hora de construir, ¿vale? Pues a la hora de construir, evidentemente, todos estamos pendientes de los off-takers, que es la palabra de moda, de los off-takers. El CAPEX es elevado sí o sí, porque los costes de la electrólisis son elevados, porque el coste de la infraestructura es muy elevado, y sobre todo pues porque no se está haciendo una apuesta generalizada desde las altas instancias para poder desarrollarlo. En el mundo del gas es algo parecido, es muy similar,
Al principio eran pocas empresas las que había, o pocos consumidores, pocos off-takers, que eran los adjudicatarios de esta tecnología. Afortunadamente, con el paso de los años se ha desarrollado suficientemente bien. Ya os decía al principio, 1.200 autobuses en Madrid, 800 en Barcelona, 100 y pico en Sevilla, 400 y pico en Sevilla, perdón, 100 y pico en Valencia. En fin, todas las grandes flotas de transporte funcionan con gas y la idea es que todas esas grandes flotas tengan una transición hacia el hidrógeno. Hemos colaborado y estamos colaborando con diferentes empresas, que por ejemplo somos mantenedores de TMB en Barcelona y en TMB pues está Iberdrola y algunas visitas hemos hecho, en fin, estamos colaborando con las diferentes empresas. No obstante, sabemos que el CAPEX es muy elevado para este tipo y que hay que estudiar al cliente, al inversor y sobre todo la visión estratégica y de futuro, los off-takers. Luego tenemos un tema candente, que también es el tema de que hay 1.000 interlocutores. Yo tengo un técnico que está instalando una estación en Andalucía muy chula, muy bonita y muy importante. Será en el futuro, en este futuro próximo, porque dentro de nada la vamos a inaugurar, con un cliente que tenemos fantástico. Y siempre que hablo con él los lunes antes de marcharse para allí, pues me dice, joder, Alejandro, todo el mundo sabe de hidrógeno. Pero luego me preguntan cosas que yo digo, no saben de hidrógeno. Digo, ya, pero Paco, no puedes criticar a la gente porque todo el mundo intenta enterarse. Tú ya sabes, porque vienes de un sector y un know-how muy desarrollado, pero es verdad que el resto es una tecnología que, si bien hay muchos tecnólogos, hay pocos tecnólogos que realmente tengan la capacidad de decir cómo funciona o qué puede pasar o qué no puede pasar, tanto a nivel de electrólisis, tanto a nivel de compresión, tanto a nivel de distribución, tanto a nivel de equipamiento, tanto a nivel de seguridad. Solo quería deciros eso, todos los interlocutores son válidos, todos tenemos una opinión, pero si esas opiniones las centramos en un clúster como el nuestro, en el que Paco es uno de los grandes genios de España, y doy gracias por tenerle como amigo y el clúster como desarrollador de este tipo de información al público, estoy seguro que entre todos los que más o menos sabemos y los que realmente saben, vamos a llevar directamente esto a que todos los interlocutores se pongan de acuerdo, tanto entidades públicas como las entidades reguladoras, como las propias agencias europeas y lo que haga falta. ¿Podemos pasar la diapositiva? Bueno, en esa imagen que veis ahí había una hidrogenera que estamos montando en Andalucía, que ya os habla, sobre todo este 3D que está a la derecha es una infografía de una planta que estamos construyendo con un electrolizador de 5 megas, que ya está casi puesta, purificador de agua, transformación y demás. Ya os hablaré un poco más adelante. Gracias, Paco. Un abrazo. Bueno, como os decía antes, el tema de la legalización es un tema complejo. Básicamente se basa en normativas que todavía no están puestas al día para este tipo de infraestructuras. Hablamos, por ejemplo, de HRS, o sea, nos movemos en un ámbito que está todavía por definir al 100%. Hay una normativa que nosotros somos conscientes y estamos bien estudiados, que la hemos estudiado bastante bien para poder desarrollar instalaciones, pero que tiene ciertas incongruencias. No sé exactamente cuáles son, porque para eso tengo a los tecnólogos, que luego si queréis se lo preguntáis. Sí que sé que, por ejemplo, en el siguiente paso, la importación y la logística, el CAPEX está muy asociado al transporte, pero también el funcionamiento de sus equipos, la tecnología con la que están hechos. Ellos llevan 20 años, por ejemplo, en China llevan 20 años con electrolizadores alcalinos y está más que desarrollado. Grandes empresas como Air Liquide, grandes empresas como Carburos están allí y confían en ese tipo de equipamiento precisamente por eso, porque están probados. ¿Qué ocurre? Que el porte hasta España pues es carísimo. Entonces, ahí hay que definir exactamente cómo vamos a desarrollar todo este proyecto de negocio, o sea, todo este proyecto de equipamiento a nivel global,
para ver cómo podemos ahorrarnos en estos costes de logística y de importación, no solo desde China, porque también nosotros, por ejemplo, tenemos que traer, casi todos nuestros equipos vienen de Italia y también nos cuesta un montón. Y si España es capaz de ponerse a la cabeza en este tipo de tecnología, pues todo ese CAPEX hará que bajen los precios de todo, incluyendo el usuario final, es decir, el off-taker final, que es el que se va a beneficiar a movilidad, en industria o lo que haga falta. La gestión de los stakeholders, pues siempre suele ser complicada, porque es que hay consumidores finales, pero también hay empresas, pero también hay tecnólogos, pero también hay organizaciones. O sea, al final, la gestión de todo eso, esta gente que está metida dentro de la cadena de valor, en la que nosotros estamos incluidos, evidentemente, y sé que el 99% de los que estáis escuchando también, y es un milagro, porque no es un milagro, o sea, es una alegría verlo, cómo se desarrolla. Pues todos estos stakeholders deberíamos estar más o menos enfocados en hacer que esto crezca. Y luego, evidentemente, el punto más importante de cualquier estación en la que se construye, nosotros lo hemos visto, lo sufrimos desde hace 20 años y lo estamos sufriendo ahora en otra serie de instalaciones. Pues en GNL tenemos algunas cosas que nos han costado problemas, en biometano hemos tenido algunos problemas en algunos puntos que nos han costado trabajo solventar, en GNC menos por el tiempo que llevamos, pero en el hidrógeno, pues evidentemente todo eso, ese know-how, todo ese conocimiento que tenemos del pasado nos está viniendo bien a la hora de hacer estas puestas en marcha tan exigentes. Es decir, antes de entregar cualquier cosa, siempre procuramos que todo venga aprobado de fábrica. Las pruebas FAT son importantísimas, en las que nosotros mandamos a hacer un colaudo directamente personal desde aquí hasta la fábrica para poder verificar que todo está según nuestro grado de aceptación y sobre todo para que nuestros clientes se encuentren satisfechos y sobre todo el tener un SAP, un servicio técnico centralizado. En nuestro caso, somos distribuidores de dos equipamientos y dos fabricantes líderes, ¿vale? Tanto en compresión como en electrólisis, como en compresión, como en equipos de producción, como con equipos de repostaje. Y eso nos permite ser no solo el distribuidor, sino también su servicio técnico. Y eso es importante para el mercado, muy importante para que vosotros lo entendáis. O sea, nosotros desde España manejamos todas las infraestructuras que nosotros montamos, aunque vengan de China o aunque vengan de Italia, porque el fabricante nos ha capacitado como servicio técnico. Perfecto. Lo seguridad, ya aquí en esta yo voy a hablar poco, dejo que Óscar y Pablo os ilustren porque realmente llevan con un proyecto y con este tema casi 2 años y estoy seguro que hay poca gente que ahora mismo están capacitados para hablar de ello. Óscar, todo tuyo. Uno de los proyectos. A ver, estamos hablando de un proyecto grande bueno, ya hay una parte de la fase 1 está funcionando, pero la fase 2 está casi acabada, en la cual estamos integrando, pues, gran parte de lo que ha comentado Alejandro, sobre todo, por un lado, esos equipos que distribuimos, con ese know-how también que nos viene desde fábrica, que se tiene en otros países, es la gran ventaja que tenemos, no solamente en el punto de vista de los conocimientos que tenemos en España, sino los conocimientos que nos están dando soporte desde nuestro proveedor de China y nuestro proveedor de Italia en sus distintos elementos, en sus distintas capacitaciones y además la formación de nuestros técnicos de fábrica, que se dio en su momento. Entonces, algo básico y vital, o sea, es un producto que todos conocemos cuál es su dificultad, cuál es su problemática, a las presiones a las que trabajamos, la problemática de las temperaturas ante compresión y los problemas de suministro que conllevan. Esto nos exige que si ya de por sí cualquier instalación, ya sea petrolífera o gasista, sobre todo gasista, lleva un diseño de niveles de seguridad de todos los componentes redundantes, aquí es todavía más redundante, si cabe la expresión, y tiene mayor exigencia y además lleva otro tipo de elementos muy importantes
que todavía se están desarrollando en el sector. O sea, sí nos estamos encontrando, que supongo que eso ocurrirá también a todos, que hay una serie de equipos que nos gustaría tener para incluir en nuestras instalaciones a nivel de seguridad, que mucho comercial nos estaba vendiendo y después a la hora de la realidad está siendo muy complicado de conseguir tener aquí, porque no se fabrican en la cantidad que necesitamos, no tienen todavía en muchos casos las certificaciones que deberían de tener, etc. ¿Vale? Pero sí hay en el sector suficiente material, suficientes seguridades para poder hacer instalación en condiciones y simplemente, pues claro, hay que respetar una normativa aplicable. Hay que tener claro qué normativa hay. Sí es cierto que la normativa está bien del servicio para hidrógeno ha salido con una amplitud muy clara para el diseño y tener claro, nosotros como ingenieros y diseñadores, que tenemos que respetar sobre todo los niveles de riesgo, tenemos que respetar el sistema de trabajo y tenemos que optimizar todas las instalaciones para, uno, que sean el coste los más contenidos posibles, sobre todo, dado que el tema de rentabilidad de este tipo de instalaciones inicialmente va a estar muy complicado, hasta que, como ha dicho Alejandro, no consigamos que esto vaya más allá. Nosotros, nuestro fabricante directamente en fábrica, realiza, una vez terminadas las instalaciones, los equipos, las pruebas FAT. Nosotros nos desplazamos a las fábricas y compartimos lo que sean los colaudos, las pruebas in situ. Pueden venir los clientes normalmente a asistir a estas pruebas y de ese modo tenemos el primer simulacro, como quien dice, de funcionamiento de los equipos antes de llevar a planta. ¿De acuerdo? Una vez en planta, ya en instalación, pues lo normal, se va realizando toda la instalación de todos los equipos y se van realizando las primeras pruebas, tanto a equipos como a elementos que instalemos, a sistemas de contra incendios, etc. Y posteriormente ya se van haciendo la puesta en marcha con ciertos productos previos al hidrógeno para poder tener una seguridad de que todo funciona en condiciones. Estamos hablando de que una instalación, por ejemplo, como la que hemos comentado de Sevilla, engloba desde una fotovoltaica, generación de hidrógeno con el electrolizador, fase 1 es 1 mega más un compresor, o sea, no, un HRS con 5 compresores que dan hasta 649 metros cúbicos hora, que después suministran al surtidor para suministrar a vehículos ligeros y pesados. Y después hay unos postes de carga para truck trailer para también suministrar a la industria. O sea, es una instalación muy completa. La fase 2 todavía crecerá más, que ya estamos en fase ya de ejecución total y muy avanzada. Se implementarán 5 megas más y después nuevos compresores y posiblemente hasta un blending. Todos estos elementos que estamos comentando suponen cada uno de por sí una dificultad importante a la hora de su funcionamiento. Y todo ello está englobado en una misma zona y tenemos que contrarrestar y ver cuáles casan con unos o con otros y qué elementos tenemos que conseguir para que todo esto funcione y sea seguro. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a tener que ir haciendo las pruebas fase a fase, equipo a equipo, después instalación a instalación y tener claro que al final vamos a poder dar un servicio al cliente con toda la seguridad del mundo y totalmente controlado a nivel de mantenimiento. Pues yo no puedo decir más que tienes razón, solo que cuando vamos a fábrica nuestro know-how anterior nos permite hacerles ciertas faenas a los fabricantes, es decir, provocar ciertos errores que ellos como fabricantes no los detectan en campo, pero que nosotros sí que los hemos sufrido en el pasado o no queremos volverlos a sufrir, entonces se los provocamos directamente en fábrica y eso a ellos también les permite desarrollar mejores equipamientos y a nosotros quitarnos problemas para que nuestro OPEX de todas las instalaciones que montamos pues sea bastante más bajo. Hay temas como la supervisión, ¿vale? Tanto de planos como de diseño de esquemas, como diseño de escadas, como los propios PLC de control, como la propia gestión global de todas las plantas
que todo directamente se diseña partiendo con nuestro cliente, con los equipos con los que contamos, con el conocimiento previo que tenemos, con las normas de seguridad que tenemos que ejecutar y, sobre todo, con nuestra bienaventuranza, digamos, con nuestros protocolos de seguridad y nuestros protocolos de trabajo. Yo creo que esta diapositiva es muy ilustrativa a este nivel, a base de lo que ha dicho Óscar y lo que os he comentado yo. Y bueno, me gustaría pasar a la siguiente y ver un poco las capacidades de Gaseco como empresa para que vosotros también las conozcáis, ser un poco partícipes de ellas. ¿Podemos pasar la... Perfecto. Bueno, pues como el título de la diapositiva, capacidades de Gaseco. Yo como director general tengo que decir que Gaseco tiene la capacidad global de una gran empresa, pero siendo una pequeña empresa. Es decir, hacemos repostaje de flotas tanto municipales como industriales, de residuos urbanos, como de grandes rutas, como grandes movimientos de personas, como grandes flotas de pequeños vehículos, tanto a nivel personal individual como a grandes empresas. Es decir, participamos en empresas de residuos urbanos para sus flotas, participamos en empresas de transporte en los autobuses pues para el transporte de viajeros, participamos en camiones, en flotas de camiones para las propias empresas de logística tengan su sistema de distribución propio. Y también hacemos estaciones desatendidas. Y cuando digo desatendidas, digo que no tienen personal propio, es decir, el cliente es el que directamente va, mete su tarjeta de crédito, descuelga la manguera, se reposta y se va, tanto a nivel de GNL como de GNC, como de biometano y como esperamos que sean todas las nuestras en hidrógeno, aunque la normativa es un poco diferente. Las infraestructuras que solemos construir en gas, pues tenemos hasta 275 o 300 bar, pero claro, cuando hablamos de hidrógeno ya es otra cosa. Para que el hidrógeno sea factible el almacenamiento sin tener que ocupar grandes volúmenes de espacio y sin tener que ocupar grandes infraestructuras para el almacenamiento, pues lo podemos comprimir hasta 900 bar si queremos. De hecho, en la planta esta que estamos construyendo hay hasta 900 bar de almacenamiento y contamos con equipamiento de 300, de 350, de 500, de 700 para movilidad para vehículos ligeros e incluso para almacenaje en 900. Tenemos sistemas de almacenamiento y sistemas de dispensado, es decir, a través de los fabricantes que os decía al principio, que somos distribuidores y servicios técnicos, tenemos equipamiento tanto de compresión como de distribución. Es decir, tenemos surtidores para GNC, surtidores para GNL, surtidores para biometano y también surtidores para hidrógeno. Tenemos la ventaja de que tenemos una de las empresas que distribuimos y somos servicio técnico, a la vez es fabricante de contadores másicos y todos los sistemas de certificación de las empresas que cuentan con contadores másicos para gas o para hidrógeno. Normalmente pasan por sus instalaciones a hacerlos recalibrados. Nosotros tenemos la ventaja de ser su servicio técnico y para eso nos permite dar un servicio muy avanzado a nivel de construcción y a nivel de equipos. Tenemos soluciones llave en mano, que son casi todas las que nosotros hacemos, es decir, podemos hacer soluciones que no son llave en mano, es decir, podemos hacer obra mecánica, obra eléctrica, solo la ingeniería, solo el permitting o solo el mantenimiento. Pero nosotros casi todas las que tenemos construidas, os he dicho al principio que tenemos como 20 y tantas construidas, el proceso siempre es un llave en mano. Es decir, el cliente nos dice, tengo este terreno, estas son mis parcelas y necesito que de aquí salga hidrógeno o gas. Nosotros nos encargamos de todo, desde el principio hasta el final, tanto de construcción como de diseño, como montaje, ensamblaje, procuramiento de equipos, la tecnología para el repostaje y la posterior legalización y mantenimiento. Somos el servicio postventa, que eso es, como os decía, también es bastante importante a nivel nacional, no tener que depender de si necesito un técnico que venga de Alemania porque mi electrolizador no va bien,
Nosotros somos técnicos multimarca, estamos en el mercado ibérico y no tenemos problemas de desplazamiento, tenemos personal en casi toda la península. Contamos con el apoyo, como decía Óscar, de las grandes fábricas, es decir, Houpu, Air Liquide o SAFE, por ejemplo, de los que somos distribuidores, que nos dan todo el apoyo técnico necesario para que todos sus equipamientos y todas las infraestructuras que nosotros hemos diseñado sean las óptimas y tengan el funcionamiento adecuado, con plenas garantías. Nos hacemos cargo de las garantías de estos equipos, no desde fábrica, sino desde España, directamente desde Gaseco. Y, bueno, pues otro de los puntos son los casos de éxito. Casos de éxito, lo hemos puesto aquí porque es uno de ellos. Es muy interesante y porque está muy relacionado con Andalucía y está muy relacionado sobre todo con el tema del hidrógeno, tanto a nivel de electrólisis como de compresión, como de repostaje, como de tube trailer, como de, en un futuro, inyección en red. Y es un proyecto de éxito, evidentemente. Es un proyecto que cuenta con dos fases. Una fase 1 que ya se terminó, que estaba de MOVES, con un electrolizador de 1,3, me parece que es, de un fabricante alemán, con un equipo de compresión directamente proporcionado por Gaseco de SAFE, me parece que es hasta 1000 kilos. Hasta 900 kilos. Hasta 640 normalmente. 640 normalmetros cúbicos diarios, más un surtidor, más 2 puestos de carga para tu trailer. Con un surtidor doble, sí, de 350 y 700. Este equipamiento que se está montando la verdad que es algo que merece la pena verlo, porque yo estoy casi seguro que va a ser una de las grandes sorpresas del sector en España por el modo global en que se ha diseñado, el modo global en el que se ha construido y el modo global en el que va a operar. Es decir, va a poder repostar un vehículo ligero, de hecho ya puede hacerlo, va a poder repostar un vehículo pesado, ya puede hacerlo, va a poder llenar un tube trailer para poder transportar ese hidrógeno al punto que queráis o se quiera o el cliente decida. Va a poder repostar hasta la flota de eléctricos porque va a haber 2 cargadores eléctricos pequeños y un cargador, que es el primero que se va a montar en España, de 1 megavatio, que va a estar in situ en esta planta. Y además, probablemente haya un sistema de blending para la propia inyección en red de la que todo el mundo habla, que todo el mundo está deseando que aparezca, pues para poder equipararnos y poder enviar nuestro hidrógeno a Europa. Creo que esta diapositiva explica un poco más o menos todo el tema, pero podemos ya pasar a la siguiente, si os parece. Bueno, aquí llevo diciendo lo que hemos empezado con el webinar. ¿Quién es Gaseco? Pues mira, Gaseco es una empresa pequeña, pero con capacidades de empresa grande. Y como es una empresa pequeña, pero con capacidades de empresa grande, las grandes empresas de equipamiento, de la tecnología, para la compresión de hidrógeno, para la distribución o para la generación de este hidrógeno, confían en nosotros. Y cuando digo las grandes empresas, digo Houpu, que cuenta con 700 estaciones de GNL construidas, 30.000 de GNC construidas con sus equipos y me parece que son 72 de hidrógeno ya operativas funcionando en Asia. Somos SAFE. SAFE es el mayor fabricante de compresores de gas, pero a su vez adquirió la empresa hidromecánica que a su vez pertenecía a la empresa Atlas Copco y a raíz de ser tan buenos con los compresores de gas, ahora son tan buenos con los compresores de hidrógeno y gracias a nuestros acuerdos desde 20 años atrás, pues podemos decir que esa tecnología está a la disposición de todo el mundo. Houpu es una filial de HQHP formada por el 51% de Air Liquide y el 49% de HQHP y es una empresa que se llama AL-HP, que se dedica sobre todo a la tecnología fabricada o diseñada por Houpu para Air Liquide, para todo el mercado global, para todo el mercado, sobre todo asiático, pero para también ahora te contesto, pero también para el mercado europeo, ¿vale? Por ejemplo, en Francia todos los postes de carga de estaciones de servicio son de la marca de Air Liquide, son fabricados por Houpu. Nosotros somos su servicio técnico y sus tecnólogos en Europa.
y somos sus distribuidores en exclusiva, tanto de SAFE como de Hoku como de Air Liquide. Todo eso está a vuestra disposición. Evidentemente, el que quiera alguna presentación solo tiene que llamarnos o mandarnos un mail o charlarme o hablar conmigo directamente. Le mandamos presentación de cualquier equipamiento y le hacemos una oferta irrechazable, como digo a mis clientes. ¿Podemos pasar de diapositiva? Este proyecto que es el que os decía, es un proyecto muy, muy, muy interesante, sobre todo por la repercusión que va a tener en el futuro y que creo que ya es presente, ¿vale? Este es un proyecto que yo creo que lo mejor que os puede hacer es hablar Óscar directamente, sobre todo la fase 1. Como os decía, tiene un electrolizador de 1,3 y un equipo de compresión, pero ya está casi acabada la fase 2, ¿vale? Que es un electrolizador de 5 megavatios, más un compresor, más 2 puestos de carga para tu tráiler, más todo lo que tiene asociado. Óscar. Bueno, y Pablo, por favor, si quieres participar. El proyecto de la isla, el polígono de la isla, consta de 2 fases. La primera fase está acabada, la segunda fase está bastante avanzada. La primera fase constaba de, como ha dicho Alejandro, de toda una instalación fotovoltaica y que alimenta principalmente a un electrolizador. Y desde este electrolizador lo que hemos hecho es alimentar un buffer de unos 30 metros cúbicos. 20 metros cúbicos. Este de 20. A 30 bar, después realmente saldrá 27, 28 bar de electrolizador. Desde ahí suministraremos, cogeremos el hidrógeno producido y lo comprimiremos en un HRS de fabricación de hidromecánica, de SAFE, que lleva 2 compresores duples de hidromecánica que nos van a subir la presión hasta los 500 bar. Almacenaremos a 500 bar, por un lado, y después tenemos otro compresor, o sea, otro tercer módulo, que es el Hydrus, el que nos almacenará, lo comprimirá hasta los 900 bar. ¿Para qué esto almacenamiento de 500 y 900 bar? Estos almacenamientos son para después la distribución, tanto hacia surtidor, para poder suministrar a vehículo pesado a 350 bar y poder suministrar a vehículo ligero a 700 bar. ¿De acuerdo? Si tenemos suficiente capacidad en almacenamiento, pues se cargará los vehículos sin necesidad de nueva arrancada de compresores y si no, bueno, los compresores ayudarán facilitando una carga rápida de los vehículos. Además, tenemos la posibilidad de cargar en paneles de carga para tube trailer, que ahora originariamente empezaremos con 200 bar y 300 bar, pero con una opción futura de llegar hasta cargar tube trailer de 500 bar. ¿De acuerdo? Entonces, estos almacenamientos también cargarán su tube trailer y en caso de ser necesario también tendrán el apoyo de las HRS, de los compresores. ¿De acuerdo? Toda esa parte, inicialmente, fase 1 para 1 mega y algo. A ver, realmente se considera 1 mega para suministro de hidrógeno y el resto para lo que es los 2 puntos de carga iniciales que había de pequeños y posteriormente se ha instalado uno de 1 mega. Esperamos porque estamos haciendo las pruebas ahora, que funcione bien, posiblemente después se quede funcionando en 350 kilovatios, que sería lo más normal, dado la capacidad de los camiones que hay ahora mismo en el mercado, pero que inicialmente desde esta fase 1 se pueden alimentar todo esto en esta condición. Además tendrá un soporte de conexión a red para suministrar por la noche ante la ausencia de energía fotovoltaica y siempre de este modo podremos tener la capacidad de estar produciendo hidrógeno y suministrarlo. ¿De acuerdo? La fase 2, que ya está bastante avanzada, está ya la parte preparada, ahora mismo estamos con ello. Sobre todo, el eje principal será el electrolizador de 5 megas alcalino de Hoku,
que nos va a facilitar el poder dar un suministro superior, sobre todo cara a industria, que es el segundo paso de avance que tiene esta planta como objetivo, de poder cargar tube trailers a mayor ritmo, ¿de acuerdo? Incluso a futuro, si pudiera surgir, tendría capacidad de hacer inyección a red, ¿de acuerdo? Además, se irá con una serie de compresores también, dependiendo. Ahora mismo esos compresores son no exactamente como la HRS existente, ¿de acuerdo? Irá sobre todo hacia los 500 watts orientados y hacia, hay que ver todavía, lo único que nos queda pendiente es el tema de si surge el tema de la inyección ya o dejamos una reserva para el futuro. Se ha diseñado de forma modular, de tal modo que incluso todavía tiene una pequeña capacidad de crecimiento, como estamos comentando, en un espacio bastante comprimido. La verdad, hay que reconocer que ha sido un reto a nivel de ingeniería, sobre todo a nivel de distancias, de desarrollo de QRAs y desarrollo de niveles y procedimientos de seguridad, pero yo creo que lo hemos afrontado bastante bien. Hemos creado una zona compleja, o sea, completa de todos los elementos complejos que puede haber, todos los elementos de producción, almacenamiento de hidrógeno y compresión de hidrógeno, y después toda una zona externa más cara al público donde estará toda la parte de la pista de repostaje y tanto de la zona del trailer, que está protegida con un muro, como de la zona de surtidores y los postes de carga eléctrica. Pues yo la verdad que solo puedo decir gracias a mi equipo, porque yo cada vez que bajo a verlo estoy más sorprendido. En mi cabeza siempre está ver los planos, ver los diseños, ver los equipos, pero cuando ves cómo se está desarrollando, sabes que va a ser algo grande y que va a ser algo que va a llamar la atención, sobre todo en España y seguramente en Europa. Pablo ha sufrido muchísimo con eso y de hecho sigue sufriendo, haciendo visitas a diario. Óscar lleva toda la dirección facultativa. Desde Gaseco estamos convencidos de que todo el equipamiento que está montado funciona y sabemos que va a ser muy, muy bueno de cara al cliente final y sobre todo a nuestro cliente, ¿vale? Y tengo que dar las gracias a H2 Green por confiar en nosotros, al equipo de Sail H2 por confiar en nosotros y por estar con nosotros en este tipo de proyectos y poco más. Puedes pasar. Bueno, la última diapositiva es simplemente un modelo de información. La foto que veis del electrolizador es el electrolizador que está ya cabinado directamente para la fase 2 de la isla, ¿vale? Ahí la veis cuando estaba en fábrica y es un equipo que va a funcionar fantástico, fantástico. Estamos haciendo las pruebas para ahora. Y bueno, pues ahí tenéis todos nuestros datos. Si alguno necesita ponerse en contacto con nosotros o a nivel particular se quiere tomar un café en Madrid o en Andalucía, aprovechando que tenemos reuniones del clúster, pues ahí están nuestros datos. No solo puedo decir eso. Muchas gracias. Ahora os dejo con las preguntas si tendréis alguna y intentaré daros las respuestas adecuadas. No solo yo, cualquiera de nosotros tres podemos ayudaros con esas respuestas. Buenas, Alejandro. Mira, tienes en el chat una pregunta de Mirko Pizzuli. Dice, en el proyecto La Isla, ¿qué marca de vehículos se están repostando? ¿Está abierta al público o es piloto? Gracias. Vale. En principio, cualquier vehículo ligero de hasta 700 bar puede hacer repostajes allí. Es abierta al público. Lo único que como está todavía con el plan moverse en fase final, todavía no está abierta al público en general, ¿vale? Se están haciendo pruebas con vehículos ligeros, vehículos pesados, algún Toyota Mirage habrá por allí abajo. Se han montado un sistema de refrigeración, un chile de refrigeración para que no ocurra lo que estaba pasando en las estaciones de servicio de repostaje, por ejemplo, estas que había aquí en Madrid, que solo repostaban hasta la mitad por el sistema de refrigeración que no estaba asociado al equipamiento. Y entonces cualquiera que tenga un Toyota Mirage o un camión
o quiera hacer un repostaje, nos puede llamar y hablamos con la dirección y con el cliente y vemos hasta qué punto. Pero en principio cualquier vehículo. Vale, no sé si estará Mirko y habrá respondido a... no sé si alguien quiere lanzar alguna preguntita. No veo dónde es esa. La derecha en la derecha. ¿Sí? ¿Alguien de los asistentes quiere lanzar alguna preguntilla? Nada, de Mico. Gracias a ti por preguntar. No sé si quieres... bueno, podemos lanzar una de las preguntillas que yo tengo aquí un listadillo, Alejandro. Si quieres, lanzo una o dos para aprovechar la orilla que tenemos. Mira, espérate, que está... sí, está diciendo Ramón Molero. ¿Habría posibilidad de ver las diapositivas? Sí, lanzaremos, aparte del vídeo, que lo publicaremos en redes sociales, y no olvidéis que tenemos un canal de YouTube con la recopilación de todos los últimos webinars. También os mandaremos las diapositivas conjunto al vídeo a todos los asistentes. Alejandro. Si me permite, Rafa, Sí, por favor, claro. Mandar un mail a Compra Gaseco y os hacemos llegar todas las presentaciones de la compañía, de los equipamientos que tenemos y todo lo demás anexas, además, a la presentación de aquí, si te apetece o si te parece bien. Sí, o sea, no, bueno, claro, yo, en fin, no hay problema. En el correo ese que mandamos a todos se puede mandar la información que estime oportuna. Si quieres, te lanzo aquí la preguntilla. Tengo aquí, ¿cuál es el mayor reto al implantar una estación de hidrógeno? No sé si ya has ido comentando, ¿no? El cómo estabais desarrollando esos proyectos, pero no sé si quieres ahondar un poco más en ese punto. Mira, yo como gerente de Gaseco, te aseguro que el mayor reto de implantar una estación de este tipo es conseguir que alguien entienda que la instalación va a funcionar, que los clientes van a venir y que el negocio se va a desarrollar como yo he visto en el pasado. Ese ha sido el mayor reto. A nivel comercial, evidentemente a nivel técnico hay 1000 retos, pues legalizaciones, permisos, comunidades. Directamente casi toda la normativa está hecha para poner trabas a la implantación de este tipo de instalaciones. Entonces, el mayor reto es ese. El que tenemos ahora mismo es convencer a la gente de que esto funciona, de que es una tecnología probada, de que es una tecnología limpia y que la normativa necesita echarse un vistacito y sobre todo el sistema de legalización necesita ser más ágil. Ese es el mayor reto. Genial. Mira, estaba leyendo otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué retorno de inversión que Roy, ¿no? Se espera de un proyecto como el de la isla? ¿Vosotros pues, qué esperáis? Eso está muy bien, pero yo no te puedo contestar a eso, porque el retorno, yo como cliente, o sea, yo como proveedor, como diseñador, como instalador, evidentemente tengo un retorno, tengo unos márgenes, pero lo que yo quiero es que mis clientes tengan un retorno positivo en un breve periodo de tiempo, ¿vale? Si para una estación de GNC el retorno está garantizado en torno a 3-4 años, yo pienso que en una de hidrógeno, en el momento que la normativa sea un poco más flexible, los permisos sean un poco más ágiles y sobre todo el propio gobierno español o el propio gobierno europeo agilice todo el tema de la financiación y el tema de las ayudas, el retorno va a estar a la vuelta de la esquina. Es decir, en 2, 3, 4 años, como muy tarde, será adecuado para tener un retorno de acorde al CAPEX de una instalación de este tipo. Bueno, y también entiendo, ¿no? Un poco dependiendo del precio de la electricidad, ¿no? Y también depende de Claro. estas partes. Hay que generar una necesidad. Yo siempre que me dicen lo de la necesidad me acuerdo de Telepixa. Yo soy de Madrid
Y aún recuerdo cuando el dueño de Telepizza tenía una pizzería en Argüelles y regalaba las pizzas a la gente que pasaba por allí para que le dijera cómo gustaba, si le gustaban o no. ¿Sabes? Hay que crear una necesidad para que haya un desarrollo correcto. Y en este caso no es que sea una necesidad, es que es una obligación para que el planeta funcione. O sea, no es lo mismo, o sea, es una obligación. Pues mira, te voy a lanzar la última, que además me resulta muy interesante porque, como sabéis, desde el clúster estamos dentro de distintos grupos de trabajo con la Junta de Andalucía y uno es precisamente de formación. Y tengo aquí una preguntilla que es ¿qué formación debe tener el personal que opera estas instalaciones? Es una cosa bastante interesante porque además nosotros nos encontramos inmersos también, bueno, de hecho habrá llegado correos, ¿no?, preguntando, oye, los perfiles, ¿qué necesidad de perfiles tenéis? ¿Cómo tienen que ser esos perfiles? ¿Qué formaciones, no? ¿Me podrías avanzar un poco sobre esa pregunta? ¿Qué personal, ¿no? O sea, perdón, ¿qué formación tiene que tener ese personal? Vale. Yo ahí te puedo responder por la parte que me corresponde y te diría que cuanta más información tenga, cuanto más formación tenga el personal, siempre será el adecuado, pero evidentemente nadie nace sabiendo. Pero sin embargo, tengo aquí a Óscar Valderas, el director técnico, y tengo aquí a Pablo Calvo, que son la muestra de que todo es posible en este mundo. Es decir, tenemos las viejas estrellas del rock and roll y tenemos a las nuevas estrellas del rock and roll. Si hay una formación global y tenemos una formación bien estipulada, bien diseñada, todo el mundo puede pasar de ser Óscar Valderas o Alejandro González a ser Pablo Calvo. Si Pablo Calvo, yo estoy de acuerdo, estoy convencido de que es capaz de desarrollar un proyecto de este tipo porque ya tiene la formación que desde Gaseco hemos intentado dar, que desde los propios fabricantes intentan proporcionarnos y que la propia cultura de la educación, es decir, su propia titulación, permite hacerlo. A nivel de desarrollo, ¿vale? A nivel de operación de una instalación de este tipo, pues evidentemente, si para una instalación de GNL tienes que tener cierta formación para el repostaje, que si no, no puedes participar, ¿vale? Para el hidrógeno es exactamente la misma o quizá un poco más, pero tampoco mucho más, ¿vale? Hay que saber qué tocas, cuándo tocas y por qué tocas. En el GNL el líquido está criogenizado, te puedes quemar, puedes tener un derrame. En el hidrógeno, pues el problema es que no lo ves, ¿vale? Evidentemente, cuanta más formación tengas, mejor. Cuanto más planes de formación tenga la empresa que va a contratar al personal, mejor. Y sobre todo, cuando una instalación se ha terminado, es muy importante que haya un curso de formación por parte de los tecnólogos, en este caso Gaseco, hacia los operadores que van a estar con el día a día de todo este equipamiento. Bueno, entiendo, porque también tenía aquí una pequeña nota de se exige formación ATEX y específica de hidrógeno, ¿no? Que entiendo que eso tiene que ser ya obvio y evidente, ¿no? Pero bueno, lo decía porque lo tenía aquí anotado y... Espera, Rafa. ¿Qué más necesitas? A ver, muchas veces buscamos grande formación en los empleados, en la gente que queremos contratar. Muchas veces no es tanto la gran formación que traigan como las ganas de aprender que tengan. O sea, casos como el de Alejandro y el mío son un poquito raros. Somos gente que con ya una edad seguimos siendo muy flexibles para seguir aprendiendo y seguir cogiendo ideas nuevas, ¿no? Entonces, lo más importante, sobre todo, es las ganas de aprender. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es una cosa que vas a encontrar las formaciones aquí, en este sitio, no, es imposible. Incluso con el gas natural. O sea, tienes que tener una formación de base, técnica, pues a nivel de técnicos electromecánicos, a nivel de ingeniería industrial, minas, da lo mismo. Una base y después hay una cosa muy clara. Las empresas somos las que tenemos que invertir en personal y formarlos y ahí es donde de repente pues te salen cosas y gente, nosotros tenemos mucha suerte de reconocerlo. Yo llevo 30 años haciendo estaciones de servicio y temas de este estilo y la suerte que tiene Gaseco con el personal que tiene a nivel de técnicos y a nivel de ingeniería, hemos encontrado verdaderas joyas con una capacidad de aprendizaje importante
y con una respuesta muy rápida. Qué bueno. Pero también lo bueno es que también lo da el sector. O sea, el que se conforma normalmente no va a un sector exigente como es este. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que buscar, o sea, bueno, pues dentro de nuestra empresa, los huecos que necesitamos cubrir, saber que en el mercado no vas a encontrar a nadie formado de esto en particular y que tenga la capacidad de aprender lo que nosotros le vamos a poner. Nosotros formamos a toda esta gente desde cero, tanto aquí in situ como en fábrica, en Italia, etcétera, y después nos da una confianza plena de saber que tenemos unos técnicos que en los que podemos, vamos, poner todo nuestra empresa en sus hombros sin ningún problema. A modo de ejemplo, Rafa, Gaseco tiene un plan de formación dividido en 3 sectores, ¿vale? Mecánico, eléctrico, equipos de soldadura, equipos de construcción y sobre todo 3 niveles, 1, 2 y 3. Es decir, cualquiera de nuestros técnicos ya tiene un nivel 3, es decir, son capaces de construir, pero también son capaces de mantener, son capaces de localizar una avería mecánica y son capaces de localizar una avería eléctrica. Eso es importante para que todo el mundo tenga claro que cuando vas a una estación tienes que saber, porque si no sabes es mejor que no vayas. Y sobre todo en esto que es que te juegas la vida. O sea, lo principal aquí es tener sentido común. Es raro, pero el sentido común es básico a nivel de estaciones de servicio de petrolíferas, con el gas natural todavía con más razón, porque ya hablamos de unos riesgos muy, muy superiores, y con el hidrógeno más. Entonces, si tú tienes personal que tiene sentido común, nosotros, como dice Alejandro, tenemos 3 niveles. Nivel 1, que es capaz de llegar, poner en estado de reposo y de seguridad una instalación y hacer un primer análisis de qué es lo que ocurre y poder reparar hasta cierto punto ciertas cosas y ciertos elementos. Después tenemos un nivel 2, ya bastante competente, con unos niveles de intervención en equipos y de reparaciones y de análisis bastante fuertes y que son capaces de llegar a resolvernos verdaderos problemas que ni en fábrica se habrían imaginado. Y el nivel 3 ya es una formación muy completa, incluido con contacto directo con fábrica y con capacidad de sobra para poder desarrollar todo lo necesario. Nosotros, gracias a Dios, nuestra gente rápidamente se pone en el nivel 2-3 y tenemos gente muy bien preparada. Así que yo, por nuestra parte, poco más que decir. Volver a agradeceros el trabajo, el tiempo y el Muchas gracias a vosotros. En todo esto. Daros las gracias por permitir que Gaseco salga a las redes de la manera que estáis vosotros generando. Y, bueno, contar con nosotros, ya sabéis que contar con nosotros para lo que os haga falta y que yo estoy encantado de pertenecer a la asociación, de verdad. Me estoy encantado. Es un placer. Y lo he dicho, a todos los que nos estáis viendo, gracias por vuestro tiempo y gracias por vuestra paciencia y, sobre todo, gracias a los 2 genios que tengo a mi lado y al equipo técnico de Gaseco. Muchas gracias, Alejandro, y al equipo por lanzaros y por presentar esto. Y nada, nos vemos en la próxima. En la siguiente. La siguiente. Muchas gracias a todos. Nosotros estaremos en la feria esta que hay aquí en Madrid, en IFEMA, tenemos un stand, creo. ¡Ay, qué bueno! El que quiera pasar, le invitamos a un cafetito. Ah, estupendo. Pues nada, chicos, muchas Gracias gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.